Amén. Así es. Mis hermanos, ¿se pueden por favor abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 4? A mí se me ha dado el privilegio de hablar con ustedes sobre un tema que a mí me ha ayudado mucho en mi vida personal. Se llama Conocidos por Dios. Me ha tocado el pasaje en versículo 8 al versículo 20. Y la palabra del Señor dice de esta manera: pero cuando vino la plenitud del tiempo, es el versículo 4, versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues tengo testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos le tienen celo no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con una buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Esta es la palabra del Señor. Santísimo Padre, te damos gracias por este domingo. Te damos gracias, Señor, porque el domingo nos recuerda, Padre, que Jesucristo resucitó. Padre, te pedimos que esta tarde escuches nuestra plegaria, Señor, que perdone nuestros pecados, que podamos, Padre, glorificar tu nombre. Señor, abre nuestras mentes para recibir tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, meditar en estas cosas, poder vivirlas, Señor. Que podamos, Señor, abrazar tu verdad. Ayuda a cada uno de nosotros esta tarde, Señor, que el Espíritu Santo esté acá y que redarguya y que enseñe, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si ustedes tienen su Biblia abierta, cuando empieza del versículo 8 al versículo 20, el subtítulo dice: no se vuelvan a la esclavitud. Y Pablo ya terminó una sección de la Biblia en donde él ya dio muchísima teología, mucha doctrina, y ahora llega un tiempo donde es práctica. Entonces Pablo ahora dice, en el versículo del 10 al 11, les dice las prácticas que las personas las prácticas que las personas que estaban en ese tiempo estaban practicando. El versículo 10 dice: ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Y el versículo 11 dice: temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Dice, estas son sus prácticas. Están regresando a la esclavitud. Del versículo del 12 al 16, Pablo habla sobre el amor que ellos le tenían a Pablo y el amor que ellos tenían por el ministerio de Pablo. Dice, por ejemplo, en el versículo 16: me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad, cuando antes ustedes hubieran sacado hasta los ojos por dármelos a mí. Del versículo del 17 al 18 habla sobre las características de los falsos maestros de ese tiempo. Pablo les dice en el versículo 17: algunos les tienen celo no por buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. En otras palabras, lo que está diciendo es esto:
ellos quieren gloria para ellos mismos y no para Dios. Quiere que les sigan a ellos, pero no a Dios. Pablo le dice, es bueno mostrar celo con buena intención, siempre. Y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Quiere decir, no tomen la actitud que les dije que Pedro tuvo, que cuando me vieron cambiaron de actitud, sino que tienen que tener buena actitud y celo todo el tiempo. En el versículo 19 y versículo 20, Pablo habla sobre el amor que él tenía por ellos. El versículo 19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Versículo 20, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo. Estoy perplejo en cuanto a ustedes. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo empieza la epístola de esta manera. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos. Y ahora acá en el capítulo 4, en el versículo 11 dice, temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Y en el versículo 20, estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y es más, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 3 al 6, pero solamente voy a leer el 3 y el 4. Dice, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben a un espíritu diferente que no han recibido, o acepten un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Lo que está diciendo es esto. Ustedes escuchan un Jesucristo diferente, escuchan un evangelio diferente, reciben un espíritu diferente, o lo soportan. Y lo que está haciendo Pablo acá no le está diciendo soporten todo. Lo que le está diciendo es, ustedes han tolerado las mentiras del enemigo. Estoy fascinado, estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y de los versículos del 10 al 20 vemos esta amonestación que Pablo le da a los Gálatas. Y siempre que vemos en la Biblia una amonestación, se nos da la razón por la amonestación. Por ejemplo, Natán amonesta a David y le dice, tú eres el hombre. Samuel amonesta a Saúl. Le dice, ¿por qué has sacrificado esto? Dios prefiere obediencia y no sacrificio. Y acá no es distinto. Acá Pablo los está amonestando, pero ya les dio la razón. Nuestros versículos de esta mañana es versículo 8 al 9. Y vamos a ver 5 cosas que estos versículos enseñan. El versículo 8 empieza diciendo, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios. Vean, dice, cuando ustedes no conocían a Dios. Nosotros sabemos que la misma Biblia nos dice de que los cielos proclaman de la gloria de Dios. Entonces todos tenemos un conocimiento natural de quién Dios es. Todo el mundo. Sin embargo, dicen, ustedes no conocían a Dios. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Les está diciendo, ven las obras de las manos del Señor, pero no conocen su voluntad. Cuando ustedes no conocían a Dios, no conocían la voluntad de Dios. Y eso se me hace muy fascinante, porque después la segunda palabra que dice aquí dice, pero en aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Entonces, no conocían a Dios porque servían a otros dioses. Tenían un conocimiento diferente que el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice, servían a dioses creados a su imagen. Y me gustaría tomarme un pequeño momento acá para hablar sobre lo que estos son. ¿Quiénes son estos dioses? Son ídolos creados por manos de hombres. En Isaías capítulo 44, versículo 9, dice, todos los que dan forma a un ídolo son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven.
Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. Versículo 10. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Dice, ¿quién no ha hecho ídolos por alguna ganancia propia? Seguramente nosotros lo hicimos en algún tiempo. Y Pablo le está diciendo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a un Dios diferente por su propia ganancia. Y esto cuando dice que quién hace dioses para su propia ganancia, me recuerda una historia esta es una historia que es una historia judía. Dice que eso es lo que ellos cuentan, que cuando Abraham estaba pequeño, el papá de Abraham tenía una tienda, tenía un negocio donde vendían ídolos. Dice que una vez tuvo que ir a hacer un mandado el papá de Abraham y dejó encargado a Abraham pequeño, o Abrahamcito, lo dejó encargado. Y dice que cuando el papá se fue a hacer un mandado, Abraham estaba sentadito y se aburrió y empezó a agarrar un martillo que su papá tenía ahí y empezó a quebrar los ídolos más pequeños. Y empezó a quebrarlos, hacía las guerras que tenía y empezó a quebrarlos. Y de repente vio que su padre venía y dijo, y vino, agarró el martillo y se lo puso a un lado, lo escondió, lo puso a un lado de un ídolo más grande que había ahí. Y llegó el papá de Abraham y le dijo, ¿qué has hecho, Abraham? ¿Por qué están todos estos quebrados? Papá, yo no lo hice. Yo no lo hice. Dice, ¿cómo no lo hiciste tú? ¿Quién más lo hizo entonces si no lo hiciste tú? El ídolo más grande. Y le dice, Abraham, no me mientas. Estos no saben hacer nada, estos no pueden hacer nada. Y Abraham le dice, si no pueden hacer nada, entonces, ¿por qué los vendemos? Jeremías capítulo 10, versículo 5 dice, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados. Porque no andan, no les tengan miedo, porque no pueden hacer ningún mal, tampoco hacer bien alguno. Yo nací en un país muy hermoso. Y no quiero que les dé envidia, pero el país de la eterna primavera. Y en Guatemala, las procesiones son las procesiones más grandes del mundo. Muchos artistas toman la madera y forman imágenes. Y hay procesiones mucho más grandes, tan grandes como este salón. Tan grandes como este salón. Y son despampanantes. Y Jeremías dice, pero tienen que cargarlas. Y podemos apuntar los dedos. Y vean que en Isaías capítulo 44, versículo 21 dice, recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque eres mi siervo, dice el Señor. Yo te he formado, siervo mío eres. ¿Qué es lo que está diciendo? Un ídolo es aquel que nosotros como criatura formamos a nuestra imagen y nuestra semejanza y negamos al que nos formó a su imagen y su semejanza. Eso es lo que es un ídolo. Y Pablo le está diciendo, cuando ustedes no conocían la voluntad de Dios, eran siervos de estos ídolos. Dios dice, yo te formé a ti, a mi imagen y a mi semejanza, no tú a mí. Tú eres mi siervo, no yo el tuyo. Y esto es duro. Y pudiéramos apuntar el dedo y decir, sí, hombre, esos idólatras que forman imágenes de madera. Es más, en Isaías 44 habla sobre un carpintero que traza, que forma un ídolo. Dice que con la mitad de la madera se calienta y con la segunda mitad forma un ídolo y le dice, líbrame, pues tú eres mi Dios. En Salmo 115, versículo 2 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta.
Y lo más feo de esto es que el versículo 8 dice, se volverán como ellos los que lo hacen y todos en lo que ellos confían. Tú sigues a un Dios falso, te volverás como él. Y pudiéramos apuntar el dedo, como les decía, decir estos idólatras. Sin embargo, no necesitamos madera. Podemos crear imágenes, ídolos en nuestro propio corazón, aún más grande que este salón. Cuando no tenemos a Dios como nuestro Señor y no conocemos la voluntad de Dios y servimos a ídolos, tenemos boca, pero hablamos blasfemias. Tenemos ojos, pero vemos las lujurias del mundo y no la verdad. Tenemos oídos, pero no escuchamos la verdad. Tenemos manos, pero robamos y matamos. Tenemos pies, pero caminamos al lado opuesto de Dios. No emitimos sonido alguno con nuestra garganta. No adoramos a Dios. Pablo lo que les está diciendo, estoy perplejo. Antes ustedes, estos son ustedes antes. Y ustedes dirán, bueno, ese no soy yo. Ese no soy yo. Y seguramente no era yo. Sin embargo, Pablo sigue diciendo, ahora en el versículo 9 dice, pero ahora que conocen a Dios. Antes conocían ídolos, adoraban a sus propios dioses. Pero, quiere decir ya no más, pero ahora conocen a Dios. Y yo conozco muchas personas que dicen, no, es que yo crecí en una familia cristiana. Pero déjenme les digo que conocer de Dios y conocer a Dios son dos cosas muy diferentes. Todos tenemos diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes teorías, es más, en Guatemala dicen cada cabeza es un mundo. Todos tenemos diferentes opiniones. Y muchos de nosotros fuimos de esta manera. Fuimos de esta manera. Yo conocía de Dios, pero era muy diferente a lo que Pablo me está diciendo. Déjenme les comparto un poquito de cómo yo conocía de Dios. Cuando yo tenía 10 años, mi padre tuvo un argumento, una pelea con mi mamá. Y me recuerdo de que yo ya estaba cansado de que a cada rato se peleaban. Y mi mamá lo corrió casi por la mitad del bloque. Y agarró su bicicleta y dijo, ok, ya me voy. Yo agarré la bicicleta, se la empujé y le dije, vete de aquí. Aquí nadie te quiere. Y yo recuerdo la mirada de mi padre, no me dijo nada. Recuerdo la mirada de mi padre que me recuerda a esa vez cuando Pedro negó a Jesús y dice que Jesús solo lo miró. Y cuántas noches me fui a dormir yo pensando en la mirada de mi padre. 9 meses después, mi hermana y mi madre y un amigo de la familia fueron de vacaciones, tuvieron un accidente de carro. Mi hermana murió. A los 11 días, mi mamá murió. Y la familia con la que yo me quedé, algunos decían, el estiércol de la vida queda vivo y la buena gente muere. Algunos decían, hubiera preferido que te hubieras muerto vos y no esta persona. Mi conocimiento de Dios era, este Dios es malo, es injusto, me abandonó, es un Dios que abandona, es un Dios que castiga por algo que yo no hice. Es un Dios que no ama. ¿Qué hice yo para merecerme esto? Ese era mi conocimiento de Dios. Y muchos de ustedes han pasado por situaciones iguales. Y antes de que se me olvide, mi testimonio no es el evangelio. Cuando la gente oiga su testimonio, que no digan, wow, qué gran testimonio, sino que digan, wow,
qué gran Dios. Después de unos años de yo negar a Dios, odiar a Dios, de no querer nada que ver con Dios, me hablaban de Dios y yo de verdad me alegraba cuando ponía en ridículo a los cristianos que me trataban de evangelizar. Y yo les preguntaba algo que nunca me podían contestar. Ok, si Dios es todo lo que tú me dices, ¿por qué me pasó a mí esto? Contéstame. Demandaba que me contestaran y sabía que no lo iban a poder hacer y yo me reía. Este conocimiento falso que yo tenía de Dios trajo mucha destrucción en mi vida. Destruyó muchas relaciones. Destruí muchas oportunidades. Y destruyó mucha de mi niñez. Y en una escala mucho más grande, el mal conocimiento de Dios trae destrucción a naciones completas. Por eso es que Oseas capítulo 4 versículo 10 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice: mi gente se está muriendo por falta de conocimiento. Yo he llegado a decir de que ni siquiera es falta de conocimiento, es desinterés. Es querer la religión, la tradición o nuestras propias opiniones. Todas estas cosas no nos guían a un Dios que salva, nos guían a la destrucción. Pablo dice: conocer de Dios y conocer a Dios es muy diferente. Conocer de Dios y conocer a Dios es muy diferente. Él dice: ahora que conocen a Dios. No ahora que tienen suficiente conocimiento que alguien más te dijo, o ahora que sabes más o menos lo que Dios es. Ahora que más o menos tienen este conocimiento de quién Dios es. Miren, es muy importante conocer a nuestro Dios, distinguirlo de los ídolos y de las falsas religiones. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo es una creación. Los mormones de que Elohim con su esposa tuvieron 2 hijos y de que uno de ellos es Jesucristo y el otro es Satanás. Los musulmanes dicen de que Jesucristo solamente es un gran profeta, un gran maestro. Yo escuché a transexuales y homosexuales decir de que Dios es una mujer. He escuchado una secta coreana que se ha movido mucho en el área de Perú y ahora está viniendo mucho acá a Estados Unidos, de que ustedes han escuchado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero no han escuchado de la Madre Dios. Estas son falsas religiones. Y bien podemos apuntar los dedos y nosotros creamos lo mismo en nuestros propios corazones cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Pablo dice: conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. No es nomás conocer de quién es. Ahora que tienen un entendimiento correcto de quién es, no de quién piensan ustedes que Él es, más bien ahora le conocemos por quien Él dice que es. Yo pudiera escuchar una pregunta que dice: hermano Tomás, pero si la palabra de Dios dice de que nadie jamás ha visto el rostro de Dios y nadie jamás puede ver el rostro de Dios, porque si lo vemos, moriremos. Yo les contestaría lo mismo que Jesucristo le contestó a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Ya ven por qué es importante tener un conocimiento exacto de quién Jesucristo es? ¿Cómo lo separamos de los ídolos? Hay muchos que se dicen llamar Jesús.
Y es más, padres nombran a sus hijos Jesús. Pero si hay 1000 Jesús en el mundo, ¿cómo sabemos quién es el verdadero Salvador? Solo uno de ellos dio su vida por nosotros. Es importante distinguir, es importante conocer quién Jesucristo es. Y si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Y si no, simplemente seguimos a un ídolo. Hay un término teológico que se usa que se llama exégesis. Exégesis o es la explicación, es un término que se usa mucho en la teología. Exégesis simplemente es una explicación, un análisis o interpretación crítica y completa de un texto tal y como el autor lo enseñó. ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra ya estoy pensando en inglés, exégesis, se usa en Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, algunas traducciones dicen, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo da a conocer. Él lo explica, Él nos da una explicación correcta de quién el Padre es. Si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Pablo les está diciendo a los Gálatas y por extensión a nosotros lo que le dice en el versículo 4, versículos 4 al 7, que fue donde me confundí al principio. Y esto fue por causa de los falsos, miren otra vez. Versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibamos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Esto de la adopción es tan hermoso. Y simplemente llegamos a ser adoptados por la obra maravillosa de Jesucristo. Y ustedes pueden estar diciendo en este momento, ¿cómo es de que yo no sabía esto antes? Y si yo hubiera sabido esto antes, yo hace mucho tiempo me hubiera convertido. Ahorita estuviera en otro lugar muy diferente. Sin embargo, a su debido tiempo, la misma causa y deidad que causó a Jesucristo venir hace 2000 años, es la misma deidad que le hizo el llamado a Jesucristo a usted. A su debido tiempo. No antes ni después. A su debido tiempo. Y si usted hoy día no ha escuchado la voz del Hijo y no ha conocido al Dios verdadero, escuche las palabras de Jesús. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. ¿Saben qué es lo más impactante de todo esto? Que Jesucristo dice, yo conozco a mis ovejas. Y Pablo seguramente tiene esto en mente cuando dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. Yo sé que podríamos pasar 40 horas estudiando la palabra del Señor, estudiando teología, 2 años en Ibre, 1000 años y 1000 más, y jamás conoceremos la plenitud de la deidad de nuestro Padre. Y lo más hermoso es de que Él nos conoce a nosotros. Qué hermosa verdad es esta, hermanos. Que nuestro Padre nos conoce a nosotros. Ya no más el Dios que creíamos que era,
el malo o el injusto, el Dios que castiga o el que se olvida de ti, sino el Dios que se ha dado a conocer y que nos conoce por nombre. El Dios que es justo y amoroso, el Dios que es bueno y misericordioso, el verdadero Dios, el creador de todo el universo, el Dios que envió a su Hijo para reconciliarnos con Él porque el pecado nos separaba de Dios. Este es nuestro Padre. A lo mejor ustedes están pasando por alguna dificultad, algún problema, pero conténtense en esto. Romanos 8, versículo 28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Qué gran Dios al que servimos. Qué gran Dios el que conocemos. Qué gran Dios nos conoce. Hay una ilustración que me gustaría compartir con ustedes. A lo mejor algunos ya lo han escuchado. Se habla sobre un actor que está en un teatro, que ya había dado todo su show y la gente, no sé si ustedes alguna vez han estado en un lugar donde la gente dice otra, y estaba el actor ahí, y el actor quiso darles de su lado a la audiencia. Le dijo: ok, tengo tiempo para un acto más, ¿qué quieren que haga? Y nadie se decidía, nadie dijo nada. Dice que hubo un pastor del lado de allá por donde está el pastor Cande, y medio levantó la mano y dijo: sí, usted, caballero, si me gustaría que recitara el Salmo 23. Y riéndose un poco dijo: ok. Tomó un aire profundo, dijo: el Señor es mi pastor. Y siguió el salmo al pie de la letra. Pausas perfectas, dictación perfecta, comas, tildes, todo bien. Y cuando terminó, cuando dijo: en la casa del Señor moraré por largos días, todo el mundo se levantó y empezó a aplaudirle. Había hecho un gran show. Y dice que él, por burlarse un poco del pastor que estaba ahí, le dijo: usted, ahora usted hágalo. Y un poco tímido y un poquito como que no quería mucho, dijo: ok, lo hago para la gloria del Señor. Y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de hermosos pastos me hará recostar. Se le quebrantaba la voz, se le salieron las lágrimas. No dijo el versículo tal y como era, se le olvidaban palabras. Y por último dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dice que nadie, absolutamente nadie dijo nada. Pero no hubo ni un solo ojo seco. Y el actor dijo: yo les llegué al intelecto. Yo conozco el salmo, pero él conoce al pastor. Hermanos, ¿conocemos al pastor? Pablo regresa a todo esto, a la amonestación, y le dice: ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados? En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan en las cosas, solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador,
el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. En otras palabras, Pablo está diciendo, sigan el ejemplo de Cristo. No sigan el ejemplo del mundo. Renuncien a los ídolos que ya ni siquiera los conocen. Pablo le dice a ellos lo mismo que a nosotros: no abracen sus obras piadosas, que apartadas de Cristo son trapos sucios, sino abracen a su Padre que los conoce por nombre. Abracen el Evangelio, no regresen a la esclavitud de la ley, ya son libres en Cristo. Y la palabra dice, al que el Hijo ha hecho libre, libre es en verdad. Esta es la maravillosa palabra del Señor. Señor, te damos gracias porque eres misericordioso con nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarte y glorificarte, y que no sea solamente conocimiento, sino práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener un conocimiento perfecto y crítico de quién tú eres, de que tú nos has salvado y que has enviado a nuestro Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias por tan grande salvación, y que los sufrimientos de este mundo no son nada comparados a la gloria que hay en tu derecha. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.